Mi familia argentina hacía unos alfajores caseros divinos y les voy a regalar esta receta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que la mantequilla, que la hemos dejado mínimo 1 hora fuera para que se ponga blandita, lo que se llama tipo pomada. Una vez que la tenemos así bien cremosita, entonces lo que vamos a hacer es agregarle las 3 yemas de huevo. No pongan la clara y lo mezclamos. Tenemos que dejarla bien cremosa. Y ahora le vamos a agregar el azúcar. La vamos a ir mezclando. Que se disuelva, se mezcle bien con la mantequilla y la yema. 1 cucharita de esencia de vainilla que ya se la eché. Y a seguir mezclando. Ahora cambiamos a espátula para recoger bien de los lados. Y seguimos incorporando el azúcar. Más fácil es por partes, porque así lo vamos mezclando bien. He mezclado la harina con la maicena, 1 cucharadita de polvo de hornear y mezclamos bien harina, maicena y polvo de hornear. Una vez mezclado, la tamizamos. Y ahora lo que vamos a hacer es con una espátula, vamos a ir integrando con nuestra mezcla de mantequilla y huevo que habíamos hecho antes. No se debe amasar mucho. Lo que tenemos que evitar es, para que salgan los alfajores bien, que se desarrolle el gluten. Los ingredientes con sus cantidades al final del vídeo. También lo pongo en la cajita de descripción. Como pueden ver, es como la pasta quebrada. Y seguimos mezclando. Y ahora con la mano vamos juntándola así. De esta manera se va compactando ya más, se está sintiendo ya más húmeda. Entonces ahora la pasamos al mesón y vamos a compactarla así, hacer una bolita. Vemos que hay partes blancas todavía que se ve la harina, eso tenemos que seguir apretando, se vaya mezclando más. Va cambiando el color y se va formando ya más la masa. Fíjense cómo ha quedado una masa compacta, pero ya yo no le doy más. Simplemente lo que vieron, apretar. Y ahora la vamos a dejar a un lado para preparar el mesón para extenderla. Con el rodillo le tenemos que dar suave, sin apretar mucho, y vamos extendiendo, porque como es una pasta que se agrieta, se quiebra. Entonces, si hacemos mucha presión, se nos rompe. Para que les quede lisita la galleta. Entonces, la vamos extendiendo hasta llevarla al grosor que queremos. Aquí, como estoy en Holanda, en Ámsterdam, que hace frío, pues se mantiene bastante firme, como si estuviera en la nevera. Si viven en un país que es muy cálido, para que no se les ablande mucho y se les pegue, metan la media hora la masa en la nevera y así la pueden trabajar, pues como la estoy trabajando yo. La voy a dejar como unos 6 milímetros más o menos. Este cortador que tengo yo es de 5 centímetros de diámetro, pero pueden usar una copita de licor, lo que quieran, que tenga una forma cilíndrica, y lo van haciendo. A mí, porque me gustan delgaditas, no muy gruesas, pero si les gusta más gorda, pues métanle más grosor a la masa cuando la extiendan. Estos recortes los volvemos a juntar apretando, como les mostré, y la volvemos a extender y volvemos a cortar. Y así hasta que termine toda la masa. Las tapitas nos quedan así. Voy a hacerlas todas y luego les digo cómo hornear. A una bandeja para hornear le ponemos el papel de hornear, papel encerado, y vamos a colocar las tapitas que ya las hemos cortado. Ya les voy a decir después cuántos alfajores salen con esta receta. Con cierta separación, pero no mucha, porque no tienden a crecer. Las llevamos al horno a 180 grados centígrados, que tendrá que estar precalentado previamente mientras íbamos cortándolas, por unos 15 minutos aproximadamente. Y aquí están listas. A mí realmente me llevó 10 minutos. Por eso digo, tengan cuidado con su horno. Chequen a partir de los 10 minutos. Porque cada horno es un mundo. Tienen que quedarles así blanquitas, pálidas, y por debajo se ven más doraditas. Y ahora vamos a divertirnos.
haciendo ya la parte final de los alfajores. Dulce de leche, que la he hecho yo con leche condensada durante 2 horas a fuego medio, hirviendo con abundante agua en una olla normal. Ponemos el dulce de leche, una buena cantidad, tapita encima y le van haciendo así para que llegue al borde. Y luego yo le paso por todo el borde, incluso la que sobresale, porque ahora la vamos a pasar por el coco rallado. Y miren qué cosa más bonita, por Dios. Aquí está el alfajor. Pues así vamos a ir armándolos todo. Dulce de leche, tapita, y le vamos presionando poco a poco por todo el borde y al coco. Otro más. Pues cuando los tenga listos les muestro el plato y cuánto sale. Aquí están esta hermosura de alfajores. Aquí hay 12 y la receta da para 24 alfajores. ¡A disfrutar!